eh, consultar una sola consulta. Es que ayer realizando la tarea 2. Tú me escribiste. Sí. Me preguntabas en particular por los más lentos, ¿sí? Sí. Bueno, no debería responder porque la tarea. Sí te iba a escribir. A ver. Este, ¿recuerdas que la función trabajo? Nel. Sí. ¿Qué es la función trabajo? Esto lo hago para divertirme. La energía mínima de un fotón. ¿Del fotón? Electrón. Del fotoelectrón. Ni lo uno ni lo otro. Es la energía mínima que tienes que utilizar, que hay que emplear, ¿no?, para poder extraer un fotoelectrón. Pero es importante la palabra mínima, ¿no? Puede suceder que requieras más energía que esa. En esa situación, podría suceder que el fotón, en el problema nos dicen que el fotón, que llega una de llegan fotones y todos llegan con la misma longitud de onda, todos tienen la misma energía. Entonces puede suceder que se requiera una energía que sea igual a la del fotón incidente y entonces justamente lo extrae y en esa situación justamente saldría, digamos, con velocidad cero. Ya, ya. Y si sale con velocidad cero, ¿cuál sería? Ese sería el más lento. ¿Sí me hago entender? Sí. Y entonces, ¿cómo entonces sería la energía cinética? ¿Cero? Exactamente. El punto es entender qué es lo que hay detrás. O sea, la función trabajo es el caso mínimo, pero pueden haber otros electrones que en su camino hacia salir del material tienen distintos tipos de interacciones o pueden interactuar más con los átomos del material, por lo tanto requerir más trabajo y la energía justamente les alcance para salir. Y salen sin energía o salen justamente con velocidad cero. Okay. Gracias. Con gusto. Ok, chicos, creo que ya estamos casi todos. Antes de iniciar, solamente una pequeña aclaración. Les he dicho que en el examen va incluido todo lo que hemos visto, va ejemplos, material que hemos visto, demostraciones, conceptos, puntos de tarea. Lo que quiero es que tengan presente de que los ejercicios, el problema en el fondo va a ser igual, pero pueden tener pequeñas modificaciones. Los ejercicios no serán idénticos. ¿Se me hago entender, chicos? O sea, el problema en el fondo es el mismo, pero no es 100% idéntico el problema. ¿Cuándo va a ser el examen? Creo que hemos dicho que el 10 de marzo. Sí, el 10. ¿Mm? O sea, la esencia del problema se mantendrá. Haré pequeñas modificaciones. ¿Sí es claro para todos, chicos? Sí. Ok, el nivel es exactamente lo que hemos venido manejando. Entonces,
No, no hay ningún problema, solo tienen que estudiar. Ok, muchachos. Entonces, demos inicio. ¿Alguien recuerda cuál fue la propuesta de Broglie? Propuso que los aspectos ondulatorios de la materia están relacionados con los aspectos corpusculares en una forma cuantitativa, perdón. Sí, pero él fue justamente el que dijo, interviene una simetría. Si algo pasa para radiación, lo mismo debe pasar para materia. ¿Mm? Y él postula que debe existir algo para la materia, ondas de materia. Y tienes razón, él nos establece, como lo acabas de decir, unas cantidades asociadas que son digamos, usualmente son conceptos involucrados en la descripción corpuscular con unos conceptos involucrados en una descripción ondulatoria. Nos dice que la energía es igual a h por la frecuencia, esto tanto para radiación como para materia, y nos dice que el impulso es igual a la constante de Planck dividido en la longitud de onda asociada al ente, ya sea de materia o de radiación. Y que la constante que nos hace la conexión, el pegue entre esas cantidades es justamente la constante de Planck. Sí, profe. Pero sí, en esencia de eso es. Él hace, digamos, algo muy audaz. Realmente es muy audaz porque no había evidencia experimental para hacer tal aseveración y, y se sale, digamos, mucho de nuestros conceptos cotidianos. Esta nueva intuición, esta propuesta de asignar propiedades ondulatorias a la materia. Como lo comentábamos en la clase anterior, una de sus compañeras decía que, pues bueno, un vaso de agua, ahí ¿qué sucede? Y pues sí, sí tiene asociada una longitud de onda, solo que las longitudes de onda, como veremos hoy, realmente son muy, muy pequeñas. Y sus efectos ondulatorios van a poder ser despreciables a escalas macroscópicas. Entonces, recuerden chicos, esta ecuación 1 y 2 y la longitud de onda de Broglie son ecuaciones que se valen tanto para radiación como para materia. Entonces, comencemos con los ejemplos. En este ejemplo tenemos dos incisos y nos van a pedir en el primer inciso lo siguiente. ¿Cuál es la longitud de onda de una partícula de polvo de radio igual a 10 a la menos 4 centímetros y densidad ρ igual a 10 gramos sobre centímetro cúbico que se mueve a una velocidad de 1 centímetro sobre segundo? Ese es el inciso A. Y en la parte B nos piden la longitud de onda de un electrón cuya energía cinética es de 10 electronvoltios. Entonces vamos a atacar el punto A. Tenemos aquí los datos que nos suministran. Nos dicen que esa partícula de polvo tiene un radio de 10 a la menos 4 centímetros, nos dan una densidad y nos dan un volumen. Esta velocidad que se encuentra acá es muy baja comparada con la velocidad de la luz. Es muy, muy baja, entonces los efectos relativistas van a ser despreciables y simplemente vamos a poder emplear para calcular el impulso la expresión clásica masa. El impulso es igual a masa por velocidad. Recuerden que lo que nos están pidiendo es la longitud de onda. Esto. Entonces necesitamos calcular el impulso en cada ejercicio. El impulso de la partícula para poder calcular la longitud de onda asociada.
Entonces necesitamos el impulso, que sería masa por velocidad. Aún desconocemos la masa. Entonces obtengamos la masa. La masa sabemos que es densidad por volumen. Nos dan el radio. Entonces nos están diciendo que debe ser algo esférico. Entonces utilizamos el radio para calcular el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por radio al cuadrado. Luego lo único que hacemos es sustituir las cantidades numéricas, la densidad que nos dieron, luego el radio, y obtenemos una masa en gramos, ya que las unidades aquí están en gramos. 4.18 por 10 a la menos 11 gramos, la cual podemos pasar a kilogramos. Es una masa realmente muy pequeña. Ya tenemos entonces toda la información. Tengo la masa, tengo la velocidad. Lo único que tengo que hacer es sustituir para calcular el momento de la partícula. Entonces, masa por velocidad, sustituyo las expresiones numéricas. Aquí ya escribí la velocidad en unidades de metros sobre segundo, ya que nos las están dando en centímetros sobre segundo. Realizo el producto y este sería el impulso de la partícula de polvo. Luego la longitud de onda asociada, utilizo la expresión de de Broglie y tengo que hacer la constante de Planck dividido en ese impulso que calculé, o sea, en 4,18 por 10 a la menos 16. Tengo aquí la constante de Planck. Recuerden que esta es una cantidad del orden de 10 a la menos 34, es muy pequeña. Y el resultado es simplemente 1.58 por 10 a la menos 18 metros. He aquí, digamos, el punto de la cuestión. Estamos hablando de algo que es muy pequeño, es una partícula de polvo. Pero aún así, digamos que es algo que pertenece, ¿sí? Pertenece al mundo macroscópico. Y su longitud de onda asociada es 1,58 por 10 a la menos 18 metros. Por ejemplo, las distancias típicas a nivel atómico es 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, menos 12, pero aquí estamos hablando de una longitud de onda del orden de 10 a la menos 18. Incluso, o sea, es una longitud que es mucho más pequeña que la escala atómica. Entonces estamos hablando de cantidades que son muy pequeñas, estas longitudes de onda, comparadas con absolutamente cualquier cantidad del mundo cotidiano. De esta manera, nosotros no podemos esperar poder ser capaces de detectar un comportamiento ondulatorio en objetos macroscópicos, ya que a objetos macroscópicos la longitud de onda asociada va a ser muy, muy pequeña. Y no vamos a tener, digamos, instrumentos de medida que nos permitan llegar a esas dimensiones. Va a ser muy difícil lograr un tipo de medición experimental a esa escala. Entonces, por lo tanto, los efectos ondulatorios de objetos macroscópicos van a ser, digamos, no significativos a escala, digamos, macroscópica o del mundo cotidiano. ¿Alguna duda, chicos? No. Disculpe, profe, ¿por qué ahí la velocidad la tomó como volumen? ¿Dónde tomé la velocidad como volumen? ¿Acá? Ajá, Okay. o coma. Esto es una V de velocidad. Ajá. Masa por velocidad. Y este no es ρ de densidad, sino es P de impulso, de momento. A ver. Ah, yo creo que ahí me confundió esa parte. Sí, Sí, no te preocupes. con la primera fórmula. Ajá, esto es Sí, permito que perro. rapidez. ¿Sí? Sí, pero No, está bien que gracias. preguntes.
Está muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, y esto de lo de Broglie es como Perdón, ¿quién me habla? Es que no te Julio. veo. Julio. Ajá. Es Sí. como si se dijera que todo está vibrando. Vibrando. Ahí va el A güey ver. que fue un TikTok de un pendejo que salió de una con sus pinches, pues ¿cómo se llama? Su cabello chino. Ya sé, amigo, ¿qué te haces, pendejo? No. Lo que hace de Broglie es simplemente asignarle propiedades ondulatorias a la materia, la cual usualmente, o de acuerdo a nuestra experiencia cotidiana, debe tener propiedades corpusculares. Las propiedades corpusculares son propiedades que, por ejemplo, para una partícula, una propiedad corpuscular sería que está definida su ubicación. Sabemos dónde está, pero una onda no tiene definida su ubicación. Entonces lo que asocia es propiedades ondulatorias a las partículas y por lo tanto una propiedad de las ondas es que puede tener difracción. Se podría de alguna forma presentar difracción. En el sentido, como lo acabas de decir, de que algo esté vibrando, en cierta forma sí lo podría hacer en el caso de que en un experimento la partícula Cabrón, dije tenga confiar. carácter ondulatorio. Como lo veremos, depende del experimento, así como en radiación depende del experimento que nosotros tengamos, vamos a determinar un carácter corpuscular o un carácter ondulatorio. Pero lo que quiero que quede, digamos, claro, es que lo que hace de Broglie, no, digamos, no estoy tratando de dar interpretación más allá, es asignar propiedades ondulatorias a la materia. Eso es exactamente lo que se hace. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Sí, dime. me surgió una duda. Ya salía esta Estaba pendeja, ya se estaba imaginándolo. tardando. A ver. Y entonces, por ejemplo, para encontrar esto de dualidad, la dualidad, bueno, la Onda dualidad partícula. onda partícula, para poderlo, como la partícula se puede ver la posición, entonces se ve la partícula, pero cuando no se entiende lo que en realidad es porque está en una, o sea, es cuando se mueve la partícula, está también ¿De qué haciendo coño una onda. hablas, mija? No mames. Y entonces podemos así captar el fenómeno de difracción, de dispersión. Sí, ¿no? Más o menos. Ok, a ver si te entendí. A ver, una forma, o sea, cuando sabemos la Dejen de posición, escopiar, y profe, esto es hijo de algo que vamos puta. a ver un poco más adelante, y se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual, eh, me estoy adelantando un poco, eh, el cual si conocemos la posición de forma exacta de una partícula, entonces vamos a desconocer completamente el impulso de la partícula. Ahora, si nosotros lo que queremos es detectar propiedades ondulatorias de la materia, entonces el punto, como en las ondas, nuestros instrumentos con los que, digamos, realizamos el experimento, por ejemplo, rejillas de difracción, este tipo de cuestiones, tienen que tener unas dimensiones características que sean del orden del tamaño de la longitud de onda para que podamos poder realizar o poder obtener comportamientos ondulatorios. Por ejemplo, en este caso tenemos una longitud de onda del orden de 10 a la menos 18 metros. Significa que el aparato o
con el cual estemos realizando nuestra experimentación y queramos obtener comportamiento ondulatorio, ese aparato tendría que tener dimensiones de este orden. Y entonces a nivel cotidiano, una escala cotidiana, en el mundo macroscópico, no tenemos dimensiones de este orden. Nuestras dimensiones son muy, muy superiores y no podríamos percibir este tipo de comportamiento ondulatorio. Entonces, repito, para que podamos observar comportamientos tipo ondulatorio, ya sea materia o radiación, tenemos que nuestro experimento tiene que tener dimensiones características aproximadas a la longitud de onda. Ya sea de la onda de materia o la onda de radiación. Entonces, esa sería, digamos, una de las formas para poder determinar este tipo digamos, de carácter ondulatorio de la materia. No sé si responde tu pregunta. De Sí, alguna forma. gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Dijo que dijo que la materia podía tener características ondulatorias, Sí, pero es en ciertas condiciones. sí, Ah, en ciertas condiciones. Así como, eh, así como la radiación revela su naturaleza ondulatoria en ciertas situaciones y en otras situaciones revela su carácter corpuscular, dependiendo, digamos, el tipo de experimento que se esté llevando a cabo. En materia sucede lo mismo, dependiendo el tipo de situación, y eso también va a ser un principio que vamos a ver que se llama el principio de complementariedad. Así también sucede en materia, dependiendo del tipo de experimento, se va a revelar, o la naturaleza va a revelar, o la partícula, el ente que estemos considerando va a revelar su naturaleza ondulatoria o corpuscular. Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? no, Muy bien, entonces ustedes hacen el punto B. Yo hago el fácil, ustedes hacen el difícil. Vayas a la mierda, ni siquiera he copiado el puto punto A. Tomen nota, por Ah, favor, ¿verdad, del hijo de puta? enunciado, de la solución, y luego sí pasamos a hacer el punto B. No, mentiras, el punto B está más fácil que el primero. No se asusten con lo que les dije esta mañana, bueno, hace poco, de que, o sea, son modificaciones pequeñas en los ejercicios, los problemas que hemos visto. O sea, el punto es que no pueden ser idénticos, porque los tendrían todos ahí, completamente. Sí hay que estudiar, pero tampoco se preocupen. Ahí ven.
¿Ya tomaron nota de esta parte, chicos? Sí, profe.
Ya, profe. Muy bien. Creo que solo les haría falta este comentario. Muy bien. ¿Listo, chicos? Sí. Muy bien, entonces 5 minutos para que hagan el punto B. Ya lo tengo, profe. No Yo sé si el también. resultado esté correcto. A ver, espérame un segundo. Va Yo uno, ¿quién también más? ya lo tengo. Yo Ok, también, Yo profe. también. Hijos de También. puta. ok, entonces tomaré 4. A ver. ¿Quién fue el primero que me dijo? Yo, profe. Dime cuál es tu resultado. Me dio 1.58 por 10 a la menos 18. ¿18 qué? A la menos 18. Sí, pero... 1.58 18, ¿qué por 10 a unidades, la imbécil? menos 18 metros. Ah, metros. Ok. Es Mm, importante los... Sí, pendejo. sí, es que como se olvidó y Qué falló mierda. una unidad a la hora de cancelar. Ok. Recuerden, en el examen, todo lo tienen que presentar con unidades. ¿Quién más? Aide, creo que me dijiste. Sí, bueno. Me salió 1.24066 por 10 a la menos 7 metros. ¿Por 10 a la menos qué? 7. ¿Metros? Sí. ¿Quién más? Suri, creo. Profe, me dio 5.48 por 10 a la menos 10 metros. ¿Qué diversidad? Creo que Carolina también. No recuerdo quién. No, me equivoqué de fórmula, profe. Ahora sí, no, pendeja, te equivocaste. Bueno, Vete a la verga. finalmente fueron 3. La respuesta es... Ole, el boca de pescado tuvo razón. Ninguno. 3,87 Ah, no, imbécil, por viene 10 de a la arriba. menos 10. Ya sabía yo, hijos de puta. Ah, chicos. ¿A alguien sí le dio? ¿Usted coño sacó? A ver, 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 a ver. ¿Qué coño es? A ver, qué Ok. coño. Oportunidad para que rectifiquen. A ver qué sucedió. A ver, un consejo para que puedan solucionar. Ustedes tienen la energía cinética, pero lo que necesitamos calcular es el impulso de la partícula.
El punto es que tendrían o tienen que escribir la energía cinética en términos del impulso. Recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mientras que el impulso es masa por velocidad. Entonces les recomiendo multiplicar en la expresión de la energía cinética en la parte de arriba por la masa y en la parte de abajo por la masa, o sea, multiplicar en el numerador y en el denominador por masa e identificar por ahí el impulso al cuadrado. Luego despejan de ahí el impulso al cuadrado en términos de la energía cinética y la masa. No sé qué coño, joder, no. ¿Quién puso esa mamada? Pinche profe gracioso, hijo de puta. ¿Quién es el puto imbécil? A ver. Profe, ¿cuánto daba? 3.8 No por sé. 10 a la menos 10. Sí. Tremenda Sí, ya me zunca. salió. A ver. Ok. ¿Cuánto te da el impulso? El impulso me da 1.7 por 10 a la menos 24. Ok. Sí, está bien. Ya. Ya, profe, ya el que sea, el que sigue, pues le va a decir la misma mierda. Ya no pida más participantes. No, pues. ¿Alguien más lo obtuvo ya? ¿Cuántas veces más, no? Muy bien, vamos a revisarlo. Nos da la energía cinética que es 10 electronvoltios y vamos a utilizar la expresión clásica para la energía cinética que nos dice que la energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado. No conocemos la velocidad, pero lo que queremos es el impulso. Entonces, como les decía, multiplican esta expresión por masa y la dividen en masa. Es decir, así como está acá. Les queda masa al cuadrado dividido en masa. Luego tenemos que el impulso es masa por velocidad. Es decir, aquí les va a quedar P al cuadrado, impulso al cuadrado. Y ya tendrían la energía cinética en términos del impulso. Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Despejar el impulso de esta ecuación. Este 2m que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y saco raíz de la expresión. De forma que el impulso estaría dado por la raíz de 2 veces la masa por la energía cinética. Luego, sustituyo los valores numéricos. Estamos hablando de un electrón, entonces sería la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31. Luego, la energía cinética que tenemos, nos la están dando en electronvoltios. Entonces, para poderla utilizar en estas expresiones, tenemos que escribirla en julios. Entonces, me 10 electronvoltios y hago la conversión a julios. Calculo la raíz de esta cantidad y nos da 1.7 por 10 a la menos 24 kilogramos metros sobre segundo, que sería el impulso de ese electrón con esa energía cinética. Si ya tenemos el impulso o el momento, entonces es directo que podamos hacer el cálculo de la longitud de onda de de Broglie asociada a ese electrón. Todo lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de de Broglie. La longitud de onda es igual a la constante de Planck dividida en el impulso. Entonces, aquí ponemos la cantidad que hemos encontrado. 1.7 por 10 a la menos 24, luego viene la constante de Planck. El resultado de esta cantidad se esperaría que fuera del orden
de 10 a la menos 10, dado que aquí tenemos en la constante Planck una cantidad del orden de 10 a la menos 34 y lo que nos resultó en el impulso fue de 10 a la menos 24. O sea, nótese que muchas de estas longitudes de onda son muy pequeñas debido al tamaño de la constante de Planck, que es muy pequeño. Esto es lo que hace que en buena medida que el resultado final sea muy pequeño. Tenemos aquí una cantidad de 10 a la menos 34. Nuestro resultado es 3,87 por 10 a la menos 10. Es una cantidad muy pequeña, pero aún así ya podríamos estar hablando del orden de las magnitudes que se presentan, por ejemplo, en un cristal. Distancia entre átomos en un cristal. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. Muy bien. Entonces, tomen nota de la parte B. ¿Por qué la menos 16? ¿Sí? ¿Es la menos 19? Sí, la menos 19. Sí, no me se equivocó. Ya. Es importante que si les doy las unidades de las energías en electronvoltios, entonces al utilizarlo en las expresiones, mantengan, digamos, las unidades que debemos usar para trabajar en estas ecuaciones, que serían con julios. No vayan simplemente a escribir aquí 10 electronvoltios y hacer los cálculos porque les va a dar resultados erróneos. Y escribí mal, es 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Yo, profe. Ok. Entonces, un comentario más. Como decíamos, en este ejercicio tenemos una longitud de onda que es del orden de 10 a la menos 10. Aquí estaríamos hablando de una longitud de onda que es del orden de la distancia interatómica de algún cristal, de un cristal. Este resultado, por ejemplo, sugiere de que nosotros podamos de alguna forma realizar un experimento y tener observaciones de interferencia o difracción de unos electrones incidente en un cristal. Y de hecho se han realizado y experimentalmente se encuentra que, por ejemplo, los electrones producen difracción o interferencia de la misma forma, producen los mismos patrones que otro tipo de ondas. Como les comentaba, el punto es que nuestro aparato de experimental tenga dimensiones que sean del orden de la longitud de onda. En este caso sería la distancia interatómica. ¿Alguna duda, chicos, de lo que les acabo de decir?
De hecho, se realizó el experimento, se han encontrado ondas de materia, eso lo realizaron, ahorita lo vamos a ver, en 1925, y a de Broglie le dieron el Premio Nobel de Física por esta propuesta, ¿no? Porque en efecto existen las ondas de materia. Él obtuvo el Premio Nobel de Física. Entonces ya a lo largo del curso hemos hablado del trabajo de 4 premios Nobel. Planck, por la cuantización de la energía; Einstein, por el efecto fotoeléctrico; Compton, por el efecto que lleva su nombre; y de Broglie, por las ondas de materia. Si no hay preguntas, entonces me dicen, por favor, cuando ya hayan terminado de escribir lo que se ve en pantalla. Sí, profe. Ok. Ok, ahora lo que quiero hacer son 2 comentarios rápidos. El primer comentario es el siguiente. Nótese que en la expresión, en lo que acabamos de ver, la longitud de onda de Broglie, depende del impulso, es la constante de Planck dividido en el impulso. Entonces, el punto de este comentario es que si la rapidez de la partícula es alguna fracción comparable con la rapidez de la luz, por ejemplo, un 10% de la rapidez de la luz, entonces en este caso los efectos relativistas ya comienzan a ser significativos, y lo que deberíamos emplear, por ejemplo, debería ser no el impulso con su expresión clásica, sino el impulso con la expresión relativista. Recuerden que ya les había comentado que es el impulso con la expresión relativista, y simplemente el impulso con la expresión relativista es igual a la masa por la velocidad, pero a diferencia del impulso clásico, aquí esta no es una masa, la masa clásica, sino esta es una masa relativista. Y la masa relativista, que es esta, es igual a la masa en reposo. En el caso del electrón sería la masa usual que conocemos del electrón, dividida en esta cantidad que depende de la velocidad. Entonces la masa relativista depende de la velocidad del cuerpo. El punto es que si este cociente, aquí ya aparece la velocidad del cuerpo, si este cociente comienza a ser significativo, entonces esta cantidad ya comienza a alejarse del 1. Y entonces comienza a ser significativa y por lo tanto la masa ya comienza a alejarse del valor de la masa en reposo. Entonces, para los casos en donde esto comience a ser significativo, tal vez un 20%, 0.1, 0.2, ya comiencen a ser significativos los efectos relativistas, debemos utilizar la expresión relativista. En el caso de que hablemos como velocidades bajas, como lo que estábamos viendo de la partícula de polvo, o velocidades de trenes, o cualquier velocidad que nosotros tengamos en nuestro mundo cotidiano, simplemente es suficiente emplear la expresión clásica de la mecánica de Newton. ¿Alguna duda, chicos? ¿De la observación? Ok. No, profe. Muy bien. La segunda observación, y es algo con lo que deben tener cuidados, solamente tener precaución, y es que tenemos estas 2 ecuaciones. Longitud por frecuencia es igual a c, velocidad de la luz, y la energía es igual a P por C. Esta la utilizamos en el caso del efecto Compton, recuerden. Estas ecuaciones que se presentan acá aplican para fotones, para partículas que viajan a la velocidad de la luz y que no tienen masa. Esto es para fotones, aquí por eso va la velocidad de la luz. Esto aplica para fotones, entonces tener cuidado. Cuando
tengan ustedes partículas que tengan masa y que no viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Como la materia no puede viajar a la velocidad de la luz, estas expresiones no las pueden aplicar. Ok. ¿Alguna duda, chicos? No. Muy bien. Si no es así, entonces tomen nota de, por favor, de estas dos observaciones. O sea que si yo les digo que una partícula se mueve a 0.5 c, con c la velocidad de la luz, ¿qué expresión usan? ¿La clásica o la relativista? La relativista, ¿no? Exactamente, la relativista. Ya estamos hablando de una velocidad considerable, muy considerable. Profe, entonces yo ya no entendí cuál es la diferencia, o sea, cómo saber en qué momento aplicar una de la otra. Simplemente cuando las velocidades, a ver, sí, o sea, tienes razón en el sentido estricto de que no hay, digamos, una regla, simplemente es cuando este cociente ya comienza a ser comparable, digamos, ¿qué te digo yo? Cuando la velocidad de la partícula es por lo menos un 20% de la velocidad de la luz. ¿Mm? Ahí tendrías que comenzar, ya tendrías una velocidad considerable para que este resultado se aleje de 1 o ya comience a ser significativo y tengamos una masa relativista que se aleje, que sea mayor de la masa en reposo. Pero que yo te diga una cota, un valor mínimo que siempre, no. O sea, lo que diría es que por lo menos del 20% para arriba de que la rapidez de la partícula sea un 20% la rapidez de la velocidad de la luz, por ejemplo. Ya. Comenzaría de alguna forma a observarse un efecto relativista, aunque sea algo significativo. Ok. De acuerdo, profe, ya entendí, gracias. Con gusto. Hay otro ejercicio. O sea, el punto es que si aquí le sale demoníaco ejercicio. 0.9999, es aproximadamente 1 y pueden utilizar la expresión clásica. Ok, chicos, ¿ya tomaron nota hasta esta parte de los dos comentarios? Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces, rápidamente, quiero presentar otro ejercicio. En este caso, vamos a considerar la longitud de onda, pero de un grano de arena que cae. En el anterior estábamos viendo con una partícula de polvo. Ahora vamos a considerar un grano de arena algo ligeramente más grande. En esta situación, la masa del grano de arena, ahora directamente 5 por 10 a la menos 10 kilogramos, y él está cayendo, entonces adquiere una rapidez terminal que es aproximadamente de 0,4 metros por segundo. Entonces, debemos calcular la longitud de onda para ese grano de arena. La solución es Estos bastante directa. imbéciles, de verdad.
Entonces sería la longitud de onda de Broglie asociada a ese grano de arena, es la expresión que ya conocemos. Entonces tendríamos la constante de Planck y el impulso lo podemos calcular directamente, sería masa, la masa del grano de arena por su velocidad, que en este caso sería la rapidez terminal que tendría, 0.4 metros por segundo. El resultado de este cálculo rápido es simplemente 3.31 por 10 a la menos 24 metros. ¿Qué piensan ustedes de esta medida, chicos? No mames, está bien culero. ¿Podríamos ver propiedades ondulatorias? Aquí todavía dio la longitud de onda más pequeña que en el caso de la partícula de polvo, que fue 10 a la menos 18. ¿Recuerdan de ese orden? Aquí simplemente agrandamos un poquito más, un objeto un poco más grande, un grano de arena. ¿En cuál de los dos casos sería más difícil realizar un experimento para medir propiedades de longitud de onda? ¿En el caso de la partícula de polvo o en el caso del grano de arena? Del grano de arena. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es pequeña. Exactamente. Eso es. En el caso de la partícula de polvo tenemos dimensiones que van del orden de 10 a la menos 18. Y ya decíamos de que llegar a estas dimensiones para hacer mediciones, teníamos que tener un aparato de ese orden, de 10 a la menos 18. Y si ahora nos enfrentamos con una longitud de onda del orden de 10 a la menos 24 metros, todavía se va a complicar más la cuestión porque la longitud de onda es aún más pequeña. Entonces, esto es para hacernos una idea de estos tamaños de longitudes de onda para objetos que ya, digamos, entran en nuestra vida cotidiana de alguna forma y que aún así son muy pequeños. ¿Alguna duda, chicos? Tengo que ir al baño, profe. Muy bien, si no es así, entonces tomen nota de este ejercicio rápido y continuamos, muchachos. O sea que entre más grande es el objeto, más difícil es el análisis de esas propiedades. Exactamente, porque justamente el momento de la partícula, ¿de qué depende? De la masa y de la velocidad. Si estoy considerando objetos más grandes, la cantidad de la masa va a aumentar el impulso, por lo tanto, y entonces el resultado va a ser cada vez más pequeño. La longitud de onda asociada sería más pequeña. Eso es, Julio. Eso es. O sea, a medida que nosotros aumentamos el impulso de la partícula, el cociente se va haciendo más pequeño, por lo tanto la longitud de onda va a ser más pequeña. Y se van a complicar las mediciones. La masa de un electrón es del orden de 10 a la menos 31. Ni pedo, no puedo, estoy en el baño. El impulso es del orden de 10 a la menos 24. Estamos hablando aquí de cantidades muy, muy pequeñas, que ya comienzan de alguna forma a acercarse a la constante de Planck un poco más, y haciendo de que ese cociente ya no sea, bueno, sí sigue siendo muy pequeño a escala atómica, pero menos pequeño que en los otros casos.
Ok, me avisan cuando terminen de tomar nota, por favor, de este ejercicio rápido. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, podríamos medir la longitud de onda de una pelota de béisbol? No, eso ya daría cantidades muy pequeñas, ¿no? Exactamente, o un balón de fútbol, muy, muy pequeñas, pero el efecto está ahí, el efecto cuántico, solamente que son cantidades muy, muy, muy pequeñas. A nivel, digamos, de vida cotidiana o de cantidades macroscópicas ya son efectos insignificantes. Muy bien, chicos. ¿Ya tomaron nota del ejercicio? Ya, profe. Ok, excelente. Entonces ahora vamos a revisar el experimento de Davison y Hermer. Este experimento es muy importante y se realizó aproximadamente 2 años después del postulado de Broglie, es decir, en 1925. Y el punto de este experimento es que realiza la verificación experimental del enunciado de Broglie, de lo que estaba proponiendo de Broglie. En realidad, esta verificación experimental fue, por un lado, realizada por este experimento de Davison y Hermer, que fue en 1925, cuyo diagrama estoy mostrando al lado izquierdo, pero independientemente, un año después también otro experimento que no revisaremos acá, fue el experimento de Thomson, que también hace verificación experimental. Entonces veamos de qué se trata este experimento de Davison y Hermer. Ellos lo que hicieron fue consideraron, digamos de alguna forma, esta cápsula, que es de cristal, y hacen vacío en su interior. Luego ellos van a tener un filamento, el cual van a calentar y por efecto termoiónico van a generar electrones que van a poder expulsar de ese filamento. Luego esos electrones, se va a formar aquí una especie de nube electrónica, se van a encontrar con una diferencia de potencial que vamos a poner acá mediante esta fuente, y esa diferencia de potencial va a ser tal que va a hacer que los electrones se aceleren. Luego van a pasar a través de una rejilla colimadora que va, digamos, de alguna forma a colimar, a refinar ese haz de electrones. Aquí estamos disparando electrones. Y ese haz de electrones se va a hacer chocar contra un monocristal de níquel. Un monocristal es una estructura que presenta una distribución de átomos periódica. Presenta una distribución periódica. Entonces se hace chocar contra esa estructura cristalina y luego ellos salen dispersados y a cierto ángulo θ nosotros ponemos un medidor, un aparato que sea capaz de medir o detectar esos electrones, es decir, algo que mida corriente, que es el flujo de electrones. Y lo vamos a hacer para diferentes ángulos. Pero en todo el proceso lo que estamos haciendo aquí es haz de electrones, dispersión de electrones, y el punto es ver qué es lo que sucede con esos electrones. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Ellos lo que encontraron fue esta gráfica en donde medían la corriente del colector, es decir, la corriente que registraban en este aparatito de acá, en función de la energía cinética de los electrones incidentes, de los electrones que emitían. Es decir, en función de la energía que el voltaje acelerador les brindaba, que se convertía luego en energía cinética de los electrones. ¿Qué fue lo que encontraron? Ellos lo que encontraron es que se presenta un pico. Aquí se presenta un pico. Duraron un año analizando esta gráfica. No vamos a entrar en los detalles. Duraron un año analizando la gráfica y a la conclusión a la que llegaron fue justamente que ese pico se debe a una interferencia constructiva
en la onda del electrón. Y aquí hay que ser, digamos, un poco cuidadosos porque cada electroncito va con su onda, pero aquí esto se debe a la interferencia constructiva de la onda asociada, pero de un solo electrón. Y comienzan a superponerse en esa onda, comienza a superponerse. Entonces, lo que se está observando, en realidad, este pico, muestra que lo que se está observando en este experimento, en donde ya estamos trabajando en distancias interatómicas, como lo veíamos en el ejemplo, es un efecto de interferencia. Y los efectos de interferencia son efectos exclusivos de comportamientos ondulatorios. Es decir, se está corroborando experimentalmente el comportamiento ondulatorio de electrones, es decir, de la materia. Ellos deben estar comportándose en este experimento en forma ondulatoria. Y de esta manera, el experimento revela que en efecto existen o hay ondas de materia y lo verifican con las ondas de materia asociadas a electrones. ¿Alguna duda, chicos, del experimento? El montaje es bastante, digamos, sencillo de entender. Simplemente lo que tienen que tener en mente es que estamos disparando electrones acá. Tenemos un haz de electrones, se dispersan electrones y medimos la cantidad de electrones que llegan a un ángulo θ. Y el patrón que se muestra va a corresponder a un pico de interferencia. Es interferencia constructiva. Las ondas se suman. En interferencia constructiva estamos sumando amplitud, estamos sumando onda. Entonces es un aspecto completamente ondulatorio el que está revelando la materia en este caso. Y de esta forma digamos, surge o fue la primera verificación experimental de la propuesta realizada por de Broglie, de la cual previamente a que de Broglie realizara su propuesta, no había evidencia de que fuera así. Fue una propuesta bastante arriesgada, pero el experimento le dio la razón. Mostró que en efecto existen esas ondas de materia. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Muy bien, entonces tomen nota, por favor, de esta parte del experimento de Davison y Herman.
Vale, profe. Ok. Muy bien. ¿Ya todos van a este punto, chicos? Con sus No, profe, notas. acabo de regresar del baño. ¿Me permite un momento, por favor? Claro que sí. Ya, profesor, muchas gracias. Con gusto. A ver, rápidamente. Ahora pasemos a la dualidad onda-partícula. ¿Qué es lo que tenemos a este punto, chicos? A este punto lo que tenemos es que en la radiación tenemos el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio. Por el lado del modelo corpuscular, vemos que podemos describir cosas como, por ejemplo, el efecto Compton, y por el lado ondulatorio vemos que podemos describir fenómenos como la difracción de rayos X, por ejemplo. Ahora, por el lado de materia, nosotros tenemos también ahora el modelo corpuscular, en donde podemos describir cosas como, por ejemplo, colisiones de electrones, o podemos ver también un modelo ondulatorio en donde podemos tener difracción o interferencia de electrones. Entonces, de esta manera, nosotros lo que tenemos ahora es una dualidad onda-partícula que se aplica no solamente a la materia, sino que también se aplica a la radiación. Ahora, el punto es el siguiente. En un experimento, nosotros tenemos que realizar mediciones. Cuando realizamos mediciones, debemos aplicar solamente uno de los modelos, ya sea el modelo corpuscular o el modelo ondulatorio, dependiendo de esto, de cómo se manifieste la naturaleza. Pero el punto es que no podemos utilizar o no se manifiesta ondulatorio y corpuscular en un mismo experimento. En un mismo experimento no podemos utilizar ambos modelos a la vez, solamente uno de los dos, ya sea el modelo ondulatorio o el modelo corpuscular. Y esto es lo que nos lleva al principio de complementariedad de Bohr. ¿Qué es lo que nos dice este modelo? No, lo que nos dice justamente es que tanto los modelos, disculpen, tanto los modelos ondulatorio y corpuscular son complementarios, los dos se requieren, uno complementa al otro. Pero
es imposible observar los aspectos de onda y de partícula simultáneamente en un experimento. En un experimento nosotros lo que estamos observando es un aspecto o el otro aspecto. Por ejemplo, si en un experimento nosotros lo que observamos es el carácter ondulatorio de la radiación o de la materia, entonces en el mismo experimento, estoy hablando del mismo experimento, las mismas circunstancias, en el mismo experimento es imposible que se revele, que se muestre, probar ese carácter corpuscular de la radiación o de la materia. Uno de los dos caracteres es el que se revela, pero no los dos al tiempo. Ese es el principio de complementariedad. También, en el otro sentido, si en un experimento lo que se revela es el carácter corpuscular de la radiación o de la materia, entonces en el mismo experimento es imposible probar el carácter ondulatorio de la radiación o de la materia. Y ese es el principio de complementariedad de Bohr. En un experimento no pueden medir o no se revelan los dos aspectos de forma simultánea. ¿Alguna duda, chicos, del principio de complementariedad? No. Ok. Entonces, tome nota, por favor. Ya. Ok. ¿Está bien para todos y bajo? Sí. Sí. Si les pregunto qué es un electrón, una onda o una partícula, ¿qué me dicen, chicos? ¡No! ¡La batería está tocando! ¿Partícula? No. No todas. Es una Dependiendo del dualidad onda-partícula. experimento que se utilice, ¿no? Ajá, pero en general es una dualidad onda-partícula. Y dependiendo del experimento, como lo acabas de decir, Julio, se manifiesta una de las dos características.
pero en general la concepción que tenemos es una dualidad onda-partícula. Esto es lo que nos describe la realidad acerca de la materia y la radiación, tanto para fotones como para partículas materiales. Lo que tenemos es una dualidad onda-partícula. O sea, en general, el fotón se concibe como una dualidad onda-partícula. Eso describe una única realidad acerca de ese ente. Tenemos es una dualidad onda-partícula. El carácter corpuscular o ondulatorio del electrón se manifiesta dependiendo del tipo de experimento que estemos realizando. ¿Sí es claro, chicos? O sea, enfatizo, aquí dice dualidad onda-partícula aplica para materia y radiación. O sea, la respuesta no es partícula, no es onda, es una dualidad onda-partícula y el carácter se revela dependiendo la circunstancia particular del experimento que estemos llevando a cabo. Profe, tengo una duda. Para el reporte de la práctica, ¿lo deben de enviar todos los integrantes del equipo o solo uno? Solo uno, es Ah, ok. suficiente con que lo envíe. También a su correo, ¿verdad? Por favor, sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Me avisan, chicos, cuando terminen de tomar nota, por favor. Yo ya. Ok. Profe, Sí. una pregunta. Con el experimento de Young también se podía comprobar que los electrones tienen las características ondulatorias. ¿Cuál experimento, perdón? El de Young, el de las rendijas. Ah, el de la doble rendija. Déjame leer con cuidado esa parte para responderte. En principio, mi respuesta es sí. El punto es que los electrones tienen que tener las energías adecuadas para que tengan la longitud de onda adecuada. O en otras palabras, las rendijas deberían tener longitudes adecuadas. Pero el comportamiento ondulatorio de los electrones es completamente análogo. Y también deberían presentar patrón de interferencia o difracción. Ok, profe. En mecánica cuántica, una partícula ya no tiene trayectoria, una trayectoria establecida como en mecánica clásica. Lo que tenemos es probabilidad de encontrarla en alguna región del espacio. Entonces, estamos hablando, digamos, de que ya perdemos, o sea, no hay que imaginar que viajan como en el caso clásico. Pero bueno, esto lo revisamos más adelante con un poco más de cuidado. ¿Alguna otra duda, chicos? Hasta luego. Ok. ¿Me ibas a decir algo, Carolina? No, cállate, Caro. Sí, pero es que ya terminó su clase. Sí, ya cállate, por favor. Ok. No, ¿De qué era? Ok. No mames, vete a la verga. Es que era aparte, es que el otro día vi una película y era sobre eso. Ok, bueno, si quiere me comentas y bueno, y ya terminaríamos la clase. Quédense ustedes dos a platicar. Sí. Ajá.
Es que se trataba de que, bueno, en esa película explicaban que según, bueno, estaban rebotando una pelota y decían que, pues, si te volteas y no ves la pelota, o sea, la posición de la pelota, puedes ver, bueno, yo me imagino que es por difracción, que escuchas distintas pelotas y pues dices, están en distintas partes, ¿no? Pero ahí lo mostraba físicamente, como si estuviera las pelotas en distintas, pues en distintas posiciones. Y luego te decía que si te golpeaba con la pelota, tú no lo sientes. Bueno, sí, como que en realidad está, pero no está así. No mames. Tal vez ahí exageran un poco las dimensiones con la pelota. Ya como hemos visto, los aspectos ondulatorios de una pelota serían difícilmente detectables, pero consideremos en general una partícula. Sí, en efecto, una onda no puede ser localizada, sino es una onda se distribuye. Y como en este caso tenemos es una onda, entonces lo que tendríamos es, al momento de realizar la medición, tendríamos son probabilidades, la mecánica cuántica habla de probabilidades de encontrar nuestra partícula en alguna región del espacio. Eso es lo que en principio nosotros tendríamos. Pero bueno, hablarlo así, con una pelota, algo de la vida de tamaño macroscópico, los efectos ondulatorios tendrían que, como en una película, ser muy exagerados. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Sería todo por hoy. Ya no, porque esta puta lo cagó. Gracias, profe. Es la mierda. Púdranse Hasta luego. todos. Que estén bien.